Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. La esencia de nuestra vocación cristiana es decirle sí a Dios, sin dudar, cada día. Significa dejar que Cristo entre de lleno en nuestros planes y se convierta en el centro de nuestra existencia. Decirle sí a Dios es decirle sí a Cristo Jesús, es decirle sí al Espíritu Santo para que nos renueve, para que nos transforme, es decirle sí a la iglesia de Dios, de Cristo Jesús, es decirle sí a la misión de comprometernos para ser sal y luz de este mundo. Decirle sí a Dios es siempre lo mejor que le podemos decir. Hoy te invito para que renueves ese sí a Dios, porque al hacerlo, yo te prometo algo, y es que Dios cumplirá las aspiraciones más profundas que hay en tu corazón. No tengas miedo hoy de decirle sí a Dios, porque decirle sí a Dios es decirle sí a la vida y a todo lo que Dios tiene para ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 5 del 27 al 32. Seguimos, por supuesto, con el Sermón de la Montaña. Qué hermoso lo que hoy vamos a ver. En aquel tiempo Jesús dice, ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su interior. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y arrójala lejos de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo, el que se separe de su mujer, que le dé un certificado de repudio. Pero yo les digo que el que se separe de su mujer, excepto cuando se trate de una unión ilegítima, la expone a ser adúltera, y el que se case con una separada comete adulterio. No hay duda que estas palabras de Jesús son palabras fuertes, que tenemos que saber entenderlas dentro de su contexto. Sin lugar a dudas, que cuando Jesús pronunció este sermón de la montaña, su audiencia estaba altamente sorprendida. Jesús sacudió los cimientos, por así decirlo, de sus creencias, de su forma de pensar, incluso de la manera como ellos vivían. Es que Jesús es radical cuando Él nos habla, y lo que Él nos propone y le estaba proponiendo a la gente desafiaba, podemos decir, la lógica humana de la gente en ese tiempo, como también la lógica humana de nuestros días. Jesús, por ejemplo, decía, y llegó a decir, ama a tus enemigos. Por supuesto que esto desafía nuestra lógica humana, porque la lógica humana te dice que a un enemigo no hay que amar, sino odiar. Jesús llegó a decir, si alguien te golpea, te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la otra. Por supuesto que esto desafía nuestra lógica humana, porque si alguien te da, tu primera reacción es darle también al otro y darle más duro para que aprenda la lección, que no se mete contigo. Jesús dice, si alguien te quita la túnica, pues dale el manto. Vuelvo y repito, todo esto son ejemplos de cómo Jesús llegó a desafiar la forma de pensar, la forma de vivir de la gente en su tiempo, y continúa haciéndolo entre la gente de nuestro tiempo. Hoy Jesús tiene dos ejemplos muy claros. Primero, Jesús va a hablar del adulterio, el séptimo mandamiento. Y Jesús no se queda simplemente en la letra del mandamiento, no cometerás adulterio, como dice la ley. Jesús va al espíritu de la ley para decirnos que no basta con que una persona diga, yo no he cometido adulterio. Es decir,
yo físicamente hablando, no he quebrantado la ley o la alianza del matrimonio, porque no me ha acostado, para utilizar un lenguaje propio, con una persona casada, ¿sí? Ya sea hombre o mujer. Jesús dice, es que ya el hecho de desear a una persona, a una mujer, ya has cometido adulterio en tu interior. Es decir, que no basta con decir no he cometido el hecho físicamente hablando. No, hay que cuidar incluso el pensamiento, hay que cuidar incluso el corazón, las intenciones. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, lo que Jesús está haciendo es resaltar la santidad del compromiso, la alianza matrimonial, como también la importancia, el valor de la fidelidad. No basta entonces con no hacerlo físicamente hablando, aún hay que cuidar las intenciones que tenemos por dentro, por amor a ese sacramento, para no quebrantar esa alianza, por respeto a la santidad de lo que es el matrimonio y el valor de la fidelidad. Por eso Jesús habla de esta manera y nos lleva a la intención, al propósito detrás de ese mandamiento. Detrás de todo, lo que Jesús está haciendo es resaltar la santidad de algo tan hermoso, tan sublime como es una relación matrimonial. Una alianza entre un esposo y una esposa. Una alianza que Dios bendice. Y ese Dios es fiel. Y ese Dios que es fiel y bendice esa alianza, invita a ese esposo y a esa esposa a vivir en esa misma fidelidad. Y luego Jesús nos lleva a un caso también bastante difícil a veces de interpretar. Porque Él dice que si tu ojo te es ocasión de pecado, pues sácatelo y arrójalo lejos de ti. Lo mismo, si tu mano te es ocasión de pecado, pues córtala y arrójala lejos de ti. Por supuesto, esto es una hipérbole, ¿no? Jesús está exagerando, por así decirlo. Pero el punto está en que Jesús realmente quiere que nosotros veamos la seriedad con que Él tomaba el pecado. Date cuenta que para Dios el pecado es algo fuerte. Tan así que Jesús murió por nuestros pecados, porque Jesús conocía las consecuencias del pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? Por eso Jesús murió, para que nosotros podamos tener vida. Y Él, que no cometió pecado, pues se hizo pecado por nosotros, para rescatarnos de la muerte, de tal forma que tú y yo podamos tener una vida eterna. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Básicamente, que con el pecado no podemos jugar, que hay que enfrentarlo, y enfrentarlo con radicalidad. Sí, no se trata entonces de sacarme el ojo o cortarme la mano, porque realmente, date cuenta que el pecado no comienza con la mano, ni comienza ni siquiera con el ojo, comienza con la mente, con el pensamiento, comienza con el corazón. Una persona se puede cortar la mano, y significa entonces con eso que ya no va a volver a pecar, o que ya no va a tener una tentación de pecar. No, por supuesto, porque el pecado no comienza con la mano, comienza con la mente, comienza en el corazón. Varios ejemplos. En la Biblia nunca encontramos a alguien que se haya sacado el ojo o se haya cortado una mano. Pensemos en David que cometió adulterio con Betsabé. Él nunca se sacó el ojo, él nunca se cortó la mano, pero sí se arrepintió y pidió a Dios que le diera un corazón limpio. Y lo encontramos en el Salmo 51. De igual forma en 1 Corintios en el capítulo 5, encontramos cómo Pablo en una ocasión en la iglesia de Corinto se encontró con un hombre lujurioso. ¿Y qué es lo que pide Pablo? No le pide a este hombre que se saque los ojos, simplemente que lo saquen de la comunidad hasta que él se arrepienta y luego vuelva a esa comunidad, a la comunidad cristiana. Lo que Dios pide entonces no es autoflagelación, no es que nos mutilemos, no es que nos cortemos, ¿no?, las partes de nuestro cuerpo que Dios nos ha dado, porque este cuerpo y el tuyo es un cuerpo sagrado, es un templo santo, templo del Espíritu de Dios. Dios no quiere que lastimemos nuestros cuerpos. Lo que Dios quiere es que tomemos con radicalidad el pecado y que cortemos, sí, con todo aquello
que nos pueda llevar al pecado, con todo aquello que nos pueda llevar a separarnos de Dios, con todo aquello que nos lleve a separarnos de los propósitos y el plan que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. No se trata entonces de cortarte la mano o sacarte el ojo. Se trata de cortar con todo aquello que me conduzca a una vida de pecado, a una vida de alejamiento de Dios y de sus propósitos para con nuestras vidas. Y es allí donde el Señor nos quiere llevar. Pidámosle a Dios en este día que nos dé la gracia de su Espíritu, que nos transforme mediante su gracia, por el poder de su Santo Espíritu, y que a través del arrepentimiento realmente nosotros podamos vivir una vida siempre agradable a Dios. Hay un texto, o mejor, hay dos textos que nos hablan de la importancia de ese arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros? Dice, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, leemos: esa tristeza querida por Dios produce el arrepentimiento que lleva a una salvación que no se puede rechazar. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Y vamos a encontrar nosotros también en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan, por tanto, que el pecado domine en su cuerpo mortal para no obedecer a sus deseos desordenados. Creo que esta es la clave de todo. Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esto solo es posible cuando enfrentamos el pecado con radicalidad y cuando confiamos en el poder de Dios para ayudarnos a vivir una vida para Él. Que Dios nos dé la fuerza que hoy necesitamos para enfrentar todo aquello que pueda apartarnos de Dios, que pueda alejarnos de Dios, y que podamos ciertamente vivir siempre para Él, para gloria de su nombre santo, porque en Él encontramos vida, porque en Él encontramos salvación, porque en Él encontramos bendición tras bendición. Y que Dios te bendiga hoy y te acompañe todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.